Bueno, tiro al blanco con ustedes nueva vez. Siguen las protestas en el Congreso en defensa de una democracia que no existe. El Congreso es un mercado sucio, lleno de basura política. Es parte del negocio político. Más que congresistas, parecen mercaderes de la política. La protesta la escenifica preeminentemente una de las facciones mafiosas del Congreso. Tan mafiosa como la danilista, me refiero al lionelismo. Lionel es lo contrario a la democracia, a la moral y a la ética política. Lo contrario a la soberanía. Tiene la responsabilidad de haber diseñado una constitución que ha reforzado el sistema en términos dictatoriales, en términos de control de todas las instituciones. Y durante su ejercicio de gobierno se potenció ese rol corrupto y corruptor del Estado Dominicano. Entonces, Abinader aparece a la cola de Lionel. Abinader, no el PRM completo, observen, no aparece Hipólito por ninguna parte. Esos son señales de lo que va a pasar en otro plano. Porque ahí hay un pleito entre facciones corruptas que han sido responsables en los últimos 50 años de este desastre, de este proceso de degradación de las instituciones, de contaminación, de infección de las instituciones. Y Abinader luce un tanto nervioso porque la verdad es que ese PRM no tiene empuje. Lionel le cogió la delantera y este entonces se coloca en la cola intentando avanzar sin poder. Está nervioso además porque siente que tiene en el seno del partido caballos de Troya y que uno muy importante es el que encabeza la facción competidora. Hipólito Mejía, el hipolitismo, diríamos. Cuando uno ve todo esto, llega a la conclusión de que aquí lo que hay que plantearse, en lugar de creer que con ese tipo de manifestaciones, acompañando a ese tipo de personajes y personeros, se puede lograr algo en ese Congreso, es plantearse seriamente el tema de la disolución de las instituciones actuales que están podridas. Eso es lo que nos lleva a toda la reflexión sobre la necesidad de un proceso constituyente. Primero, de una ruptura, de una quiebra de este orden institucional, constitucional, de la anulación de esa constitución que es la base de la antidemocracia y al mismo tiempo de los procesos de corrupción protegidos por la impunidad. Es decir, el problema es estructural, el problema es sistémico. Hay un sistema de corrupción protegido por un régimen de impunidad, de corrupción, sobreexplotación, abuso de poder. Y los agentes
de ese sistema han sido las principales fuerzas del sistema de partido, acompañado de su grupo satélite. Ese no es el escenario, ese acompañamiento no puede ser el escenario de una política de transformación y de cambio. De ahí no sale absolutamente nada bueno, con reelección o sin reelección, con reforma o sin reforma. Porque una cosa es oponerse, y hay que oponerse a la reelección presidencial, que tiende a potenciar todo el carácter antidemocrático y los niveles de corrupción del Estado dominicano por su propia dinámica. Pero aparte de eso, está el tema de la reelección del partido gobernante. Y una de sus facciones está simulando ser una fuerza democrática sin que tenga credibilidad. Porque la historia de los 3 periodos de gobierno de Lionel es totalmente contrario a esto. Pero además de todo esto, cualquiera que se monte sobre ese sistema, sobre esas instituciones, con esa constitución, va a reproducir lo mismo. Va a reciclar toda la cadena de males que azota a la sociedad dominicana y que se siguen agravando en la lógica de que malo sobre malo siempre da peor. Pausamos y volvemos. A Johnny Ventura hay que admirarlo, respetarlo, reconocerle sus aportes, sus valiosos aportes como músico, como compositor, como merenguero, un gran generador de alegría, con méritos incluso políticos en el periodo de los 12 años, en tanto una parte de sus composiciones musicales, o las que él interpretó y le puso ese sello de alegría, enfrentaban de alguna manera todas las consecuencias nefastas del periodo de los 12 años del balaguerato. Hizo mal, pienso yo, en parcializarse desde el punto de vista partidista. Pero peor aún, cuando dejó a un lado su peñagomismo y se incorporó tardíamente al lionelismo. Hay quienes, y él mismo, quieren establecer como una especie de simetría, de parangón, entre el Johnny Ventura de los 12 años y el Johnny Ventura que está ahí frente al Congreso, al lado del lionelismo. Ese es un Johnny Ventura no solo ya afiliado a una facción cuestionada, profundamente cuestionada por sus desafueros, por sus delitos de Estado, por gran parte del pueblo dominicano, y además con un Johnny Ventura ya derechizado. Uno de sus grandes fracasos fue su gestión en el ayuntamiento, antes de esto del lionelismo. No se puede establecer la simetría, el parangón, porque Lionel fue un reivindicador del balaguerismo y es un continuador del balaguerismo. Deviene más en discípulo de Balaguer que en discípulo de Juan Bosch. Se aleja de Juan Bosch. De manera que Johnny Ventura está haciendo causa común con un personero de la política que ha resultado una gran frustración para muchísima gente.
Podemos hablar de un joven político que terminó traicionando a su propio maestro en cuestiones clave de soberanía, de ética, de moral, de democracia. De manera que el antireeleccionismo de Lionel es pura hipocresía, porque él se reeligió, porque quiso reelegirse y no pudo de nuevo, porque reivindicó y lo colocó como maestro, como guía, y junto con el PRD terminaron dándole el título de padre de la democracia al Joaquín Balaguer, que tuvo a bien enfrentar de alguna manera, desde el arte, desde su condición de artista, Johnny Ventura. Así que, respetando sus aportes y llamando a respetar sus derechos a la protesta, creo necesario establecer esa debida diferencia. No es verdad que lo que hoy está haciendo Johnny Ventura es una causa similar o parecida a la que desarrolló junto a Peña Gómez, por ejemplo, o frente al balaguerismo, a raíz de la lucha por el millón de la universidad. No hagamos esas comparaciones. Pausamos y volvemos. Cuidado. Tiro. Parece inminente la introducción del proyecto de ley sobre el tema de la llamada reforma constitucional para derogar el impedimento de la repostulación del actual presidente de la República, Danilo Medina. Se habla de la posibilidad de su introducción en el día de mañana. Alrededor de todo ese tema, las diferentes facciones políticas del sistema generan contradicciones y tensiones que son potenciadas al mismo tiempo por el poder mediático, por los grandes medios de comunicación. Es importante entender el propósito de todo esto, ¿no? En el centro de la determinación de la repostulación de Danilo Medina, que es un primer paso hacia las rutas reeleccionistas, y hay que decirlo con palabras llanas, es otra oportunidad, buscar otra oportunidad para seguir robando, acumulando fortuna. Danilo es la cabeza de un grupo partidocrático, o sea, de una facción de un partido que se ha enriquecido extraordinariamente y que en ese proceso ha dejado estelas que pueden conducir a expedientes muy contundentes. Uno de ellos, muy relevante por cierto, es el expediente de Punta Catalina. De Punta Catalina el primero en hablar fue Danilo Medina, y lo hizo a raíz de su visita a Brasil. Y le dio seguimiento a ese proceso, porque era la mayor obra de Odebrecht y la que permitía el mayor volumen de sobrevaluación mediada naturalmente por los sobornos. Es el cuerpo del delito del presidente de la República, la sobrevaluación de Punta Catalina y los sobornos que la cruzaron. Pero así también hay otros rastros que tocan a él
y a su claque de gobierno, a lo que yo llamo sus alcancías, Gonzalo, Peralta, la mafia importadora de alimentos. Gonzalo Castillo, el superministro de Obras Públicas, ahí está también, agarrado en Punta Catalina. Y esa situación que implica riesgo, en la medida se debilite su poder, hay riesgo de ser procesado y de perder fortuna. Entonces, eso concita, provoca una actitud de permanencia, perpetuación en el ejercicio de poder en la medida de lo posible. Porque eso le da la garantía no solo de seguir robando, sino de seguir blindado, con todo el aparato del Estado amarrado, y especialmente el sistema de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial. Es la garantía mayor, no es que no haya otras garantías, porque se dan los pactos y los repartos y los compromisos entre facciones y entre partidos. Fíjense ustedes que incluso después que Hipólito derrota a Lionel, Hipólito salen con no tocar los expresidentes, ni a Balaguer ni a Lionel, porque ellos se ven en ese espejo y se hacen cómplices. Pero el mecanismo que da mayor garantía en una situación en la que hay procesos de descomposición en el Estado y de fraccionamiento de las fuerzas políticas es permanecer en el ejercicio de la presidencia de la República. La garantía de estar suelto y sin expediente. A la repostulación le va a seguir el intento de reelección, de una reelección altamente traumática, que potencia la corrupción, porque para llevarse a cabo en las condiciones de descrédito, de tasa alta de rechazo, de impopularidad, es a base de papeletazo, de cañonazo de papeleta, sacándola de la costilla de esta sociedad, del presupuesto nacional, de sus recursos, de su capacidad de endeudamiento. Por eso es válido decir que la reelección presidencial es más corrupción y es más impunidad. No es la única vía de más corrupción y de más impunidad, porque ha pasado incluso que con rostro nuevo y mucha avidez de lo que llegan nuevo, se reproduce en grande también la corrupción. De manera que tampoco esa alternancia es garantía de que ese fenómeno no se siga desarrollando. Pero hay que destacar el carácter traumático, porque además va a implicar abuso de poder, uso de fuerza, y eso es muy difícil de contrarrestar por la vía institucional. Como he dicho, que el hecho de que se manifiesten ahí frente al Congreso sobre el tema de la reforma no tiene nada de decisivo, porque lo que va a decidir es la correlación de fuerza interna en ese Congreso, que es proclive, que sus componentes son proclives a venderse. Entonces, si logra comprar los votos, impone la reforma. Pero así hay que decir que con el control del sistema electoral, la Junta Electoral de Danilo, el arbitraje en su favor y volcando todo el poder del Estado, puede ser muy traumática la situación, pero también tiene la posibilidad de imponerse. Por eso hay que rechazar esto, pero rechazarlo con la determinación de que lo decisivo es la calle, es el ejercicio de democracia de calle que le ponga definitivamente, que derrote la continuidad de este sistema nefasto. Nos despedimos por hoy. Estaremos mañana viernes aquí con ustedes.
exhortándolo a que pongamos todas las miradas, la voluntad en Santiago el próximo domingo. Domingo 14, a las 9:30 en el monumento a la entrada de Santiago para la gran marcha del Cibao de Marcha Verde. Así que hasta mañana y un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che